procesión la oración de Jesús en el huerto. Esta congregación aporta a la procesión el paso llamado la oración de Getsemaní. Las imágenes están restauradas y la mayoría de los instrumentos que ayudan a portar el paso son nuevos. La carroza, el estandarte, las varas, los hachones de vela y la cruz guía, así como el resto de las cruces que fueron utilizadas ayer por primera vez. Esta imagen remite al dramatismo previo a la muerte de Cristo. Los cofrades de fila de esta congregación vistieron una capa de túnica blanca y un capirote verde, y los hermanos de carga un fajín en lugar de un cíngulo sin capirote. Cofradías. Una de ellas es la de la oración de Jesús en el huerto, que realiza el recorrido general desde la iglesia de la Veracruz. El paso es del siglo XVII y consta de 5 figuras que representan a Cristo arrodillado frente a un ángel que alza el cáliz y 3 apóstoles dormidos. Este paso, conocido como la oración de Getsemaní, remite al dramatismo previo a la muerte de Cristo. Las imágenes han sido restauradas recientemente. El año pasado se estrenó carroza, estandarte, varas, así como los hachones de vela y la cruz de guía. El hábito se compone de túnica y capa blancas y capirote verde. Semana Santa hay que recordar que estamos ante una hermandad que cumple su 50 aniversario y que eso ha hecho que en esta procesión general, procesión también oficial, tengan un protagonismo especial. Sí, decíamos que se cumplen 50 años de la fundación de la Hermandad de Jesús en la oración del huerto, y que en esta ocasión pues sale abriendo la procesión general de Santo Entierro, y que viene acompañada en esta ocasión por las autoridades de la ciudad, precisamente por tener una especial dedicación a este acontecimiento. Nos comentaba usted también que esta cofradía se fundó en el año 1952 y lo hizo un sector, un gremio muy concreto como el de los hortelanos, de ahí el nombre. Sí, fue en la iglesia del Arrabal y su párroco don Ramón el que aglutinó a todos los hortelanos de la periferia de Salamanca, y todos los arrabales le dieron el sí al sacerdote, que de alguna manera consiguió, dentro de la cofradía de la Santa Veracruz, propietaria del grupo escultórico que estamos viendo, el que echaran una mano a la hermandad, a la más antigua, como decía Ana, y que de alguna forma pues consiguieran mejor lucimiento y pudiera, la Semana Santa pues engrandeciera, ¿no? Así es, y pudiera lograr cada día pues más hermanos, más cofrades fuera de ese gremio, que así ocurrió con el paso de los años. La imagen, el paso que estamos viendo en estos instantes es el que da nombre a esta cofradía, oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, un paso del siglo XVII que está atribuido a la escuela de Alejandro Carnicero. Bueno, es un paso ciertamente hermoso. Creo que en el tema de Alejandro Carnicero, Michel es un experto. Así es. No tanto experto, pero sí, Alejandro Carnicero, ya estamos en el siglo XVIII, este paso anónimo que se atribuye a su escuela. Podemos ver, sobre todo, no es el más característico como pueda ser el ecceomo o la flagelación, pero así podemos ver el siguiente estado evolutivo de toda esta iconografía del siglo XVIII, que es precisamente cuando Cristo se desplaza hacia el ángel en la oración del Huerto de los Olivos. Hasta entonces podemos ver en algunos pasos que hay en Valladolid, ya atribuidos al siglo XVII, cómo Jesucristo está sentado con la cabeza de San Juan Bautista en su regazo. También aquí, no sé si os recuerda a vosotros un poco a lo que es el arte de Salzillo en Murcia. El arte de Salzillo, sobre todo, que lo hace muy colorista, mucho más colorista, y sobre todo con esos paños más en movimientos. Ese arte colorista lo podemos ver en lo que es la figura del ángel, en esas vestiduras tan alegres.
Tenemos que tener en cuenta que a pesar de que esto es un arte indiscutible, que a pesar de que es digamos, un motivo de fe más estas esculturas, también representan lo que sería la producción de estas esculturas una industria más. Industria en el sentido de que intervienen el inspirador, digamos el escultor, normalmente inspirado por el tema. Interviene luego el quien da el pan de oro en caso de que se tenga, luego el dorador, luego el pintor. Estamos ante lo que es un auténtico ciclo productivo que hacen el arte español, el arte de imaginero del siglo XVII, un arte que está más enraizado en lo que es socialmente más enraizado que no la inspiración de estos artistas del 480, del 580 italiano, que todo lo hacían en un taller, lo hacían para una élite y que desde luego no estaban tan en contacto con el pueblo. A este momento de Getsemaní le dedica también en otro de los pregones de la Semana Santa salmantina unos versos magníficos Jesús Ricardo Rasueros. No pudieron orar, pesan sus ojos y el sueño en otras sombras les convierte, que entre tanta negrura de agua fuerte solo a Cristo se ve, rezar de hinojos. Sobre su palidez se abren sonrojos y la lucha interior brutal se advierte. Dios le muestra lo horrible de su muerte y el hombre suda en sangre sus despojos. No permita, Señor, que beba el vaso, y si es tu voluntad, tienes mi aserto. Si he de salvar al hombre, ha de ser muerto. Es la hora cruel de mi fracaso. Un ángel del Señor, todo de raso, conforta a Cristo la oración del huerto. Continuamos viendo este conjunto escultórico que está compuesto de 5 figuras: Jesús, el ángel con el cáliz, a quien podemos contemplar en este primer plano, y los 3 apóstoles dormidos. Ciertamente, Michel, has acertado el comentario de forma muy oportuna que has hecho en cuanto a la elaboración del conjunto de este paso. No obstante, las primeras fuentes para elaborar estos pasos procesionales de Jesús en el huerto de los Olivos vuelven precisamente a darlo los pequeños grabados que del norte de Europa comienzan a entrar también a finales del 15, primero del 16. Es probable que estos pasos también se sustanciaran en los patrones iconográficos, por cierto, de forma muy acertada, que empezó a darnos Juan de Flandes. Juan de Flandes es precisamente uno de los pintores que más ensaya en sus tablas al óleo estos pasos procesionales en pintura de Jesús en el huerto de los Olivos. Y prácticamente a raíz de él las composiciones de Jesús en el huerto de los Olivos comienzan a desarrollarse con plenas variaciones. Eso sí, como has dicho, no todavía con el ángel ni con el cáliz, porque el cáliz en los pasos de pintura, en los temas pictóricos del siglo XVI, todavía el cáliz no está sostenido por un ángel, sino que está en una especie de elevación rocosa, y ahí está, que es como nos lo pinta, por ejemplo, Juan de Flandes. Es ya Salzillo el que incorpora este tema. Y estoy de acuerdo contigo que es un cuadro que está en ese eco y en esa onda de los aires de Salzillo. Además, tenemos que ver que, sobre todo en línea de lo que decía, esta escultura, sobre todo esta producción escultórica del siglo XVII, XVIII, y puede que un poco también ahora, debemos entenderlo más como el mismo proceso que lleva la creación de un edificio, la creación de una arquitectura. Existe un maestro general que da la inspiración,
un maestro general que aporta las trazas, un maestro general que digamos da las órdenes y las instrucciones, y es ejecutado dentro del taller por sus discípulos. Dentro de cada taller, por ejemplo, había un especialista en manos, un especialista en cabezas. En las cabezas muchas veces en estas figuras las daba el propio, se guardaban para el propio maestro escultor, y además luego era este maestro escultor, pongamos el caso de Gregorio Fernández, ponemos el caso de Alejandro Carnicero, quien contrataba a un dorador para dar el pan de oro, o bien quien contrataba después posteriormente a un pintor. Tenemos que ver también que en el siglo XVII, estoy hablando de pintor, pero lo aclaramos, van a existir dos tipos de gremios de pintores. Uno, los que estaban exclusivamente dedicados a lo que es la imaginería, es decir, a aportar las vestiduras. Esto, por favor, que nadie se piense que son unos simples decoradores, porque no lo son, porque luego los distintos tonos de luz, los distintos tonos de color van en provecho de lo que es la propia escultura, del provocar esa devoción. Y luego, por supuesto, estaban ya los pintores que todos conocemos, que son los de tabla y lienzo. Esto va a ser precisamente la gran lucha entre tallistas, Mitchell, y doradores, porque había una separación muy importante. Un tallista terminaba una talla, pero no podía pintarla, sobre todo en las tallas de los retablos. El retablo tenía que dorarlo y pintarlo el pintor, y el tallista no podía pintarlo. Sabemos que unos grandes entalladores del 17 tuvieron ciertamente problemas y litigios con los pintores. Yo abandono un poco al escultor. Sin embargo, quiero reflejar ahora las personas que hacen posible estas cofradías, como antes decía Agustín. Cuando se funda esta cofradía de los hortelanos, que cumple ahora 50 años, y a ese puñado de hombres, muchos de ellos ya desaparecidos, pero que eran salmantinos de vocación y semanasanteros también, que estuvieron ahí, como Luis Marcos, para organizar esta cofradía y ponerla en marcha, como Julián Romo González, como Ezequiel Bermejo, como Jesús Mañosa Ingelmo, Bernardo González Holgado, Emilio Vicente Pérez, Amador Ramos García o Lorenzo García García, que era el jefe de paso. Sin duda, estos hombres hicieron posible que ahora la hermandad cumpla 50 años. Y con ese motivo la Corporación Municipal, Agustín, este año procesiona, acompaña al paso de la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Sí, lo estamos viendo, que acompaña la Corporación Municipal bajo... Porque no suele aparecer en la procesión general del Santo Entierro. Sí, tras este paso. En este paso no. Ahora, a la llegada a la catedral, lo que hace la Corporación Municipal es cambiar al protagonista de la procesión, que es el Santo Sepulcro. Abandona a la cofradía con la cual en estos momentos va y se pasa al Santo de los Sepulcros. ¿Y nace una tradición con esta cofradía, Agustín, comer los limones? Sí, existe esa curiosa costumbre, y aparte de eso, ya en la antigüedad esta cofradía recibió precisamente una regañina de un obispo, el obispo Varela, que tenía la costumbre de adornar excesivamente el paso con las naranjas y limones, de tal manera que quedaba tan abigarrada que no se podía observar la composición del conjunto, con lo cual ya desde entonces esta cofradía tiene esa costumbre de comer los limones en la madrugada del Domingo de Ramos. Y Pero vamos que no son limones solo. Sí, claro, por supuesto. Contrasta con esta piedra de la Clerecía y de la Casa de las Conchas. Vemos en la calle de la Compañía a la cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, que tiene también su sede, comparte su sede con la cofradía de la Veracruz. Decía yo y hacía alusión al tema de la lluvia, porque nos hemos encontrado, y también nos ha sorprendido y mucho a nosotros especialmente, con que los responsables de este desfile procesional han decidido acortar el recorrido, no llegando pues ni a la Plaza de San Isidro, calle Libreros, calle Calderón de la Barca, la catedral, donde precisamente tienen que recoger el sepulcro, como es tradicional, y luego ya entrar en la calle de la Rúa. Pues eso no se va a hacer, y como van a comprobar ustedes enseguida, pues los diferentes pasos con los que procesionan esta tarde de Viernes Santo
harán esa especie de curva en la isleta de la Rúa y de la calle de la Compañía pues enfilarán la Rúa con destino a la Plaza Mayor de Salamanca. ¿Por qué acortar el recorrido? ¿Cómo se toman estas decisiones y en función de qué? Cuando aparentemente, Julián, y tú has pasado bueno, pues por el cargo de presidente de la Junta de Semana Santa, no ha llovido, no ha vuelto a llover. Hombre, podía sorprendernos la lluvia, aunque parece que el cielo está despejado. Vamos a buscar una solución un tanto lógica, y la solución lógica que le vemos a esto pues es que a lo mejor ellos han acortado el recorrido en previsión de que pudiera llover y que les diese tiempo a recoger los enseres y los pasos lo más rápidamente posible, porque si no otra solución no le vemos, porque han salido a la hora puntual. Otra cosa es que hubiesen salido una hora más tarde, con lo cual habría un motivo para acortar el recorrido, para cumplir los horarios, pero yo lo único que le veo, la única explicación, la más lógica y la más razonable, es que en previsión de que pueda volver a llover, que no sabemos porque el cielo está despejado, pues ellos han acortado para, a poco que acorten, pues es 1 hora y media de recorrido. Y entonces las distancias les caen muchísimo más cerca para recogerse en sus respectivas iglesias. Esta decisión a nosotros, a Televisión Salamanca, nos va a obligar pues a ofrecerles un programa especial, no igual que los que les hemos venido ofreciendo a todos ustedes desde el pasado domingo de Ramos, porque precisamente se va a cortar el recorrido en toda esa zona que teníamos preparada para cubrirla en directo y de forma ininterrumpida, con detalle, todas las imágenes a su paso por la calle Libreros, Calderón de la Barca, Play y Daniel y entrada ya en la Rúa. No lo vamos a poder hacer y nos vamos a limitar, bueno, pues a lo que hemos podido también improvisar nosotros para captar imágenes de este desfile en el que, bueno, intervienen 4 cofradías, como decimos, salen también a diferentes horas. Javier, la primera en hacerlo es la Congregación de Jesús Rescatado de Nuestra Señora de las Angustias, de la iglesia de San Pablo, una de las imágenes también que goza de mayor devoción aquí en Salamanca, ¿no? Sí, esta procesión es tremendamente compleja, tiene un montón de servidumbres históricas. La procesión existe desde principios del siglo XVII, desde el año 1615, y la organizaba la Cofradía de la Veracruz. Entonces era un desfile, pues bueno, con sus pasos para conmemorar el entierro de Cristo. Pero claro, a lo largo de la historia y dadas los condicionantes que se han ido dando entre las cofradías de Salamanca, se han ido integrando nuevas cofradías. La Veracruz tenía el privilegio de organizar de manera exclusiva todas las procesiones de Salamanca. Entonces, después de muchos pleitos, se consiguió que la Congregación de Jesús Nazareno participase en este desfile. Y luego ya, con otras características distintas, en los últimos años del siglo XIX se incorporaron la Congregación de Jesús Rescatado y Nuestra Señora de la Soledad. Otras cofradías que han participado a lo largo del tiempo ha sido Jesús Flagelado, y durante unos años también lo hizo la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz. Entonces todo esto pues ha ido condicionando el desfile, lo ha ido condicionando hasta el punto de que es muy complejo organizarlo, de que bueno, algunas cofradías han salido, otras siguen manteniéndose en el desfile, pero claro, tienen que salir desde sus sedes correspondientes, ir hasta la Veracruz para integrarse en el desfile general, estrangularse un poco porque tienen que dividirse para colocar los pasos en el orden cronológico de la Pasión de Cristo. Y todo esto pues hace, claro, que el desfile pues sea complicado a la hora de organizarlo, ¿no? 4 cofradías que además no van seguidas, que tienen que ir partidas. Para seguir un poquito la cronología de la Pasión. Sí, además conviene destacar que al ser 4 cofradías, ir totalmente divididos, pues ahí luego tienen que hacer una separación, igual que hacen una unión, hacen una separación, y la separación es también totalmente complicado, porque luego la Cofradía de la Veracruz, con su, llamémosla filial, entre comillas, de la Oración en el Huerto, vuelven a su capilla de la Veracruz, mientras que la Congregación de Jesús Rescatado y Jesús Nazareno pues hacen una despedida ya tradicional, que este año la van a realizar en la plaza con motivo del 250 aniversario de la misma, y luego desde allí cada una va a su sede, una a la parroquia de San Pablo y otra a la parroquia de San Julián, con lo cual, a pesar de que se separen las procesiones, todavía hay otras pequeñas procesiones, y lo que me ha dicho Javier es que antiguamente le daban 2 vueltas al recorrido. Dado que la Cofradía de la Veracruz ejercía el monopolio, pues ya que te dejo salir, tú me tienes que servir. Y iban a recoger a la Cofradía de la Veracruz a la capilla de su nombre y luego la volvían a dejar en la capilla de la Veracruz y volvían a sus sedes. Es cierto que a lo mejor la procesión comenzaría alrededor de las 3 y acabaría alrededor de las 12, o sea, eran 9 horas de procesión, con lo cual se hacían paradas para merendar.
Se colocaban los pasos alineados en el célebre Paseo de las Úrsulas con esos negrillos que por desgracia han desaparecido, y se paraba allí una parada obligatoria que podía durar una hora, hora y media, se merendaba y se tomaban fuerzas para la siguiente vuelta. Eso hoy día ya se ha ido recortando, y encima este año, bueno, pues nos vemos con el problema de la lluvia, que encima todavía se ha recortado más, pero con todo y eso salen muchísimos más nazarenos, salen muchísimas más bandas, hay muchísimos más pasos a hombros de los que había, y eso, queramos o no queramos, pues ralentiza la marcha de la procesión y lo alarga en el tiempo, con lo cual hay que acortar el recorrido para cumplir los horarios. 11 pasos, Javier, en total serían 12 si saliera a la calle La Caña, ese otro paso de la Veracruz, cuya restauración está pendiente, y ahora ya los vamos a ver de forma ordenada, guardando ese orden cronológico. El primero es el paso con el que procesiona la Cofradía de la Oración en el Huerto de los Olivos, que bueno, pues saca a la calle este conjunto escultórico de 5 figuras. ¿Qué más podemos contar de este paso? Bueno, es un paso del siglo XVIII en el que yo creo que son de distinta mano el ángel y el Cristo en relación con los 3 apóstoles, ¿no? Son más pequeñitos y creo que tienen también un estilo diferente. El paso se realiza a principios del siglo XVIII, cuando la Cofradía de la Veracruz emprende una serie de mejoras de sus pasos procesionales. Los primeros pasos que tuvo la Cofradía de la Veracruz eran de escasa calidad artística, y dado el poderío económico que ya había alcanzado en los primeros años del siglo XVIII, pues los va renovando poco a poco, y es cuando se realizan estas figuras. Se nos pierde un poco el nombre del autor. Se habla de Juan Tenancol como autor de estas figuras, aunque bueno, es un dato que está tomado de una fuente secundaria. No aparece, o por lo menos hasta la fecha no ha aparecido, porque el archivo de la Veracruz pues queda bastante por investigar, es inmenso. Entonces no ha aparecido en un documento directo, en un acta de una junta directiva o en un libro de cuentas. Y bueno, pues nos estamos fiando de aquellas personas como Benito Paradinas y algún otro, que tuvieron la suerte de poder leer toda la documentación, o una buena parte de la documentación de la Veracruz, que incluso ahora se ha perdido por la humedad y otras circunstancias. Entonces ahí sí que lo han ido recogiendo, y bien, en principio nos podemos fiar de ese dato, aunque repito que no es una fuente primaria. Y el momento que está reflejando pues es este tan conocido de la oración del huerto. Ahí aparecen los discípulos dormidos, mientras Jesús en oración pide al Padre que pase de él ese cáliz, ese trago. Es un paso que se hizo para... Como ellos son los que abren la procesión y van con ella. Y luego siguen los representantes de las distintas hermandades que componen la Junta de Cofradías de Salamanca, y vemos esos colores tan distintos de todas las hermandades y cofradías que participan en la procesión. Una de ellas que se ha independizado este año es la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Recordábamos que partió y ahora me corrige Javier, partió de la iglesia del Carmen de Abajo, que es donde ha establecido su sede, ¿no? Hasta ahora siempre ha estado ligada a la Veracruz. Digamos que ha terminado el proceso, ¿no?, de emancipación, porque la Cofradía de la Oración en el Huerto, que nace a finales de nace en el año 1951, lo hace como filial de la Veracruz, prácticamente una sección, ¿no?, con unos estatutos propios y demás, para ayudar a la Veracruz a sacar un paso en concreto, que era el de la Oración del Huerto. De la misma manera que en la Veracruz habían ido surgiendo otras secciones para ayudar a sacar pasos, ¿no? La Hermandad de Jesús Flagelado tiene sus orígenes también en la Cofradía de la Veracruz, y hubo otras secciones que al final no cristalizaron en nuevas hermandades, volvieron a la disciplina de la Veracruz. Pero bueno, la Cofradía de la Oración del Huerto, que nace como una hermandad filial de la Veracruz, durante muchos años se limitó solo a acompañar ese paso. En todo lo demás dependía de la Veracruz, hasta utilizaba su mismo emblema. Entonces, en los últimos años, coincidiendo con el mandato de Pascual Ávila Pacho, pues la Cofradía de la Oración en el Huerto ha ido dando pasos progresivos hacia su diferenciación con la Veracruz. Primero cambiando el emblema, adquiriendo un material propio, haciendo las andas del paso, y todo este proceso pues termina ya con la tenencia de una sede canónica distinta a la Cofradía de la Veracruz, que es la iglesia del Carmen, de los Carmelitas Calzados. Entonces eso ha terminado este año. El paso de la Cofradía de
de la Oración del Huerto es propiedad de la Veracruz, pero bueno, ya tiene el usufructo indefinido la Cofradía de la Oración del Huerto, con lo cual pues podemos decir que a todos los efectos es independiente. Y tiene raíces hortelanas, ¿no? Sí, los hortelanos fundaron esta cofradía de la misma manera que otros gremios en la época del nacionalcatolicismo decidieron apoyar la Semana Santa. Entonces en el sindicato vertical pues se buscó a un grupo de personas que pudiesen apoyar a la Veracruz, ¿no? En este caso Ezequiel Bermejo fue el impulsor de esta cofradía filial de la Veracruz, que se nutrió de los hortelanos. Cuyo estandarte ahí vemos y cuyo paso detrás aparece ya también cruzando, atravesando, pasando por la calle Compañía hacia la clerecía para seguir las otras calles de la Pasión en esta procesión general del Santo Entierro. Estandarte que la pintura es nueva, la de este año, ¿no? La estrenan también, ha ido mejorando varias cosas, ha incluido también ciriales nuevos, un crucificado de la Capilla del Carmen. Hay novedades en la Cofradía de la Oración en el Huerto. Y aquí tenemos este grupo escultórico que está formado por 5 figuras, destacan la de Cristo y del Ángel, y hay que decir que ambas están atribuidas al escultor Juan Tenancol y se realizaron en el año 1723. Los 3 apóstoles dormidos, Juan, Santiago y Pedro, son de diferente mano y de tamaño más pequeño. Pues sí, un imaginero del que no sabemos nada más que su nombre, ¿no? Eso es lo que consta en el archivo de la Veracruz de momento. Ahora cuando Francisco Morales saque su libro a lo mejor nos indica algo más, pero bueno, hasta la fecha sabemos el nombre del autor de estas esculturas, que es, pues supongo que sería un imaginero local que no dejó mucha más huella. Esta es su principal obra. Habría que decir también que esta cofradía, en este proceso de emancipación de la Veracruz, ha ido aumentando el número de hermanos. Este año ha habido bastantes inscripciones y de ser una cofradía muy humilde, pues estamos viendo ahora que es una de las pocas que está subiendo, ¿no? En cuanto a participantes en las procesiones. Y se han implicado muchísimo en la vida parroquial del Carmen. Están contentísimos los carmelitas, están contentísimos los hermanos cofrades, están participando en todas las celebraciones litúrgicas de Semana Santa. E incluso por primera vez pues se va a bautizar un niño de la cofradía en la vigilia pascual, ¿no? Y bueno, pues desde luego las perspectivas no pueden ser más halagüeñas. La soberbia arquitectura de la Casa de las Conchas, justo enfrente, que es otro de los monumentos emblemáticos que tiene esta ciudad y que hoy va a albergar el paso de los numerosos grupos escultóricos e imágenes que forman la procesión general. Y es una satisfacción, como decía Javier Velázquez y subrayaba, que el entusiasmo de unos pocos contagie a los más y que esta cofradía de la Oración en el Huerto vaya siendo también un poco ejemplo para otras, para seguir por el mismo camino en su vida comunitaria, religiosa, y también en su vida de organización, en su vida puramente organizativa de la procesión. Ahí tenemos el Cristo y los ciriales que abren marcha. Sí, bueno, van un poquito más adelante, es el Cristo que decíamos antes de la sacristía del convento de Carmelitas, escoltado por unos ciriales que les ha cedido la Hermandad Dominicana, también hay que reconocerlo, ¿no? Esta buena sintonía que hay entre las hermandades de Salamanca. En el paso estábamos viendo antes también el adorno floral y bueno, llama la atención por el buen gusto con el que van colocadas las flores. Más es llamativo porque son unos claveles verdes y unas dalias también del mismo color que apenas destacan entre el vegetal. Sin gastarse excesivo dinero se pueden conseguir unos adornos florales muy dignos y ahí lo estamos viendo, ¿no? Siempre en un paso lo importante es que destaquen las figuras. Las flores, la cera o el alumbrado tiene que ser complementario y estar al servicio de las figuras. Y bueno, pues en la Hermandad de la Oración en el Huerto, dentro de su humildad y su sencillez, pues también en los últimos años está trabajando este aspecto, con pocos recursos y de manera humilde, pero con muy buen gusto está organizando este tramo primero del desfile procesional.
Ni que decir tiene que es fácilmente explicable el momento de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando es confortado por un ángel que le ayuda a enjugar sus lágrimas de sangre. Jesús pasa de mí este cáliz, le dice a su Padre, a Dios, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ese es el momento que se refleja mientras los discípulos duermen. Después, posteriormente, Él se acercará, como narran los evangelistas, a los discípulos, pero ni siquiera podéis estar despiertos una hora. Velad y orad para no entrar en la tentación. Le dice a los 3 discípulos predilectos que habían acompañado ya al Maestro en otros momentos importantes de su vida, como en la transfiguración del monte Tabor. Un pasaje evangélico que además va escrito en las andas, bordeando todas las andas, pues aparece en letras doradas sobre fondo verde este pasaje evangélico de la agonía en Getsemaní. Ya les hemos puesto a todos ustedes en antecedentes para entender y comprender la organización de este desfile. No hay más que seguir pues esas escenas, esos momentos. Se guarda un orden cronológico en la colocación de los pasos, de las imágenes, de las escenas de la pasión de Jesús, después de que los diferentes pasos han salido ya de cada una de sus respectivas sedes. Es la banda de la Organización Juvenil Española y ahora queremos representar en ella, en este grupo de muchachos y de muchachas de Salamanca, la afición musical, el acompañamiento musical de otras numerosas bandas de tambores y de cornetas y de agrupaciones musicales que están ensayando durante mucho tiempo, durante muchas semanas, durante algunos meses, para hoy presentar, o en estos días, el mejor aspecto, la mejor definición de su música dolorida al paso de los cortejos, de los crucificados o de las imágenes de la Madre. Y esto lo hace muy bien en Salamanca y con gran tesón, con gran paciencia y con gran espíritu de sacrificio, muchos...
Es Viernes Santo. En Salamanca continuamos en la Plaza Mayor en una programación especial, una programación intensa en la que estamos viviendo las 4 procesiones que durante la tarde-noche tienen lugar en la ciudad, en el corazón, en el salón de estar, en el gran punto de encuentro de todas las sensibilidades, sueños, anhelos y también reflexiones que supone esta sensacional Plaza Mayor salmantina, joya del barroco que hoy viste sus mejores galas espirituales y también físicas en algunos balcones para salir a recibir a estas procesiones. Ha partido ya hace unos minutos de aquí la Cofradía de la Veracruz y ahora ha hecho su entrada desde la Plaza del Corrillo la Cofradía de la Oración en el Huerto, una cofradía que ha conseguido revitalizar el culto a un conjunto procesional peculiar que iremos comentando y que ha tejido una auténtica vida cofrade y de hermandad desde la Iglesia del Carmen de abajo. Nos acompañan en estos minutos en los que vamos a ver el paso de esta cofradía verde por la Plaza Mayor de Salamanca, dos amigos y compañeros. Rafa López, muy buenas noches otra vez. Buenas noches, Paco. Iremos comentando, como siempre, cuestiones históricas y artísticas de mucho interés y también esa intrahistoria cofrade de la mano de nuestro compañero Raúl Alejo de Estampas de Pasión. Raúl, muy buenas. Hola, Paco, buenas. Bueno, pues quizá empezar por ahí. Lo primero que decíamos, estábamos asistiendo a una cofradía particular en el sentido de que se emancipó de la Veracruz, precisamente, que ha tejido con esfuerzo y sacrificio durante muchos años de lucha, pues su propia cofradía, su propia vida, su propia organización, y que también, pues al deshacerse la procesión general, pues decidió continuar en el Viernes Santo con su paso de la oración en el huerto. Y además, como estamos viendo en la calle, la verdad es que ha ganado mucho desde que la Cofradía de la Oración en el Huerto de los Olivos se independizó, por decirlo así, de la Cofradía de la Veracruz. Ahora reside, tiene su sede canónica en la Iglesia del Carmen de abajo y solamente tenemos que verlo en las calles. La verdad es que, siendo una cofradía pequeña también, porque es una cofradía pequeña, tampoco es que tenga excesivo número de hermanos, sin embargo es mucho el acompañamiento al paso, como estamos viendo ahora ahí por el arco del Corrillo, que está entrando en la Plaza Mayor, es mucho el acompañamiento de sus hermanos. La verdad es que sus filas están bastante pobladas de hermanos, siendo eso, como he dicho antes, una hermandad también humilde en ese sentido, pero que la verdad ha ganado mucho con ese cambio en ese trasvase, ¿no?, de la Capilla de la Veracruz a la Iglesia del Carmen. Tenemos que recordar, como estamos viendo ahora el paso de la oración en el huerto, que este paso es propiedad de la Cofradía de la Veracruz, pero que está cedida en usufructo al huerto, a la Cofradía del Huerto, sí. Bueno, estamos acostumbrados, Rafa, a hablar de historia, de siglos, de grandes imagineros en algunas ocasiones, pero también es importante resaltar, ahora que estamos aprovechando este plan, nuestras dos cruces, dos de las cruces que Andrés Alén, a quien también conoces muy bien, ha confeccionado para esta cofradía. El otro día comentábamos que nos parece una línea de trabajo muy interesante y que yo creo que es necesario subrayar y aplaudir, ¿no? Cofradías salmantinas que recurren a artistas tan contrastados como Andrés Alén para que efectúe sus enseres procesionales. En el caso del Cristo de la Liberación, con Jerónimo Prieto, ha conseguido formar un patrimonio, yo creo, único y verdaderamente envidiable, y ahora Oración en el Huerto también ha ido incorporando esas cruces que también hablan de esa manera de trabajar de Andrés Alén, que es uno de los grandes artistas de Salamanca, bueno, que compartimos con Zamora, pero que estamos muy orgullosos de él. Además, Andrés es una persona que está muy vinculada a la Semana Santa, que la vive y la ha vivido y la vive pues con mucha intensidad, y que a lo largo del año se puede observar cómo está realizando todo tipo de trabajos. Andrés es un artista que no para de trabajar en ningún momento, o sea, él tiene un patrimonio ingente, inmenso. De hecho, yo estoy dispuesto a decir que no sé dónde puede guardar tantas obras como tiene. Entonces, pues él tiene una manera muy particular de trabajar. Andrés es un artista que viene del expresionismo abstracto, un expresionismo abstracto que va a influir o va a calar muy hondo en Salamanca a finales de los años 80, gracias, por ejemplo, a la introducción que hacen pues un crítico de arte como Rafa Cid Tapia, que es una persona que, digamos, pues
tiene el germen del arte contemporáneo, mete el germen del arte contemporáneo en la ciudad de Salamanca. E influido por estas ideas, Andrés comienza a trabajar y va depurando su estilo, partiendo de ese expresionismo abstracto hasta llegar a una forma muy particular de concebir el arte, una forma distinta, diferente de cualquier otro. Entonces los collages, o la manera que tiene Andrés de trabajar con el collage, es muy original, muy original. Y bueno, él tiene un montón de obras en las cuales pues la abstracción está presente, y muchas obras en las cuales la figuración pues también es importante. Me parecía, yo creo que interesante hacer ese apunte, porque seguramente las iremos viendo a lo largo de la retransmisión. Verán esas cruces que desde luego no son las habituales que uno piensa en los enseres semanasanteros, pero que han configurado también una personalidad propia de esta cofradía. Raúl, que comentabas que efectivamente ha conseguido enraizar muy bien en la iglesia del Carmen de Abajo. Ahí estamos viendo las tres cruces de Andrés Alén detrás de la primera cruz de guía, que ha conseguido enraizar muy bien en el Carmen de Abajo, donde por cierto también ha sido el propio Andrés Alén quien ha pintado ese mosaico que reproduce la oración en el huerto, dignificando también la presencia durante todo el año para el culto de este conjunto de la oración en el huerto. Eso es, durante todo el año podemos observar prácticamente igual, bajo algunas cosas lógicamente no, porque claro, el paso es más grande, pero podemos ver ese grupo escultórico en la iglesia del Carmen, lo podemos observar y se le puede rendir culto, y de hecho se le rinde culto principalmente a la imagen de Jesús, ¿no? De la oración en el huerto, Jesús que está orando en el huerto, una talla, la verdad, con una expresión muy hermosa, mirando hacia el ángel que está arriba, que le está ofreciendo precisamente, pues no sé, ese llamamiento, ¿no? Como que ya espera su propio prendimiento, ¿no? Para ser juzgado, y luego toda la pasión que después vino al Señor. Este paso, la verdad, a mí particularmente me gusta mucho en la calle. Sabemos que no son imágenes de excesiva calidad artística, sobre todo en el caso de los ángeles. Bueno, pues son figuras más pequeñas. De los apóstoles, sí. Perdón, de los apóstoles, he dicho de los ángeles, de los apóstoles. Pero sin embargo, desde que se cambió la carga con la mesa y demás y tal, la verdad ha dignificado mucho este paso en la calle, en contraprestación a como salía antes, con unas andas muy grandes y demás y tal, cuando salía de Veracruz. También, igual que decíamos antes con la cofradía de la Veracruz, también se va mejorando poco a poco, está puesta en escena, por decirlo así, en la calle, y también se lo tenemos que agradecer a estas cofradías humildes y pequeñas. Si es posible que pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad y no la mía. Ese es el relato evangélico de ese momento en el que Jesús pues suda sangre ante el conocimiento y la conciencia del tormento que le aguarda como hombre para salvar como Dios a la humanidad. Es un paso, lo decía muy bien Raúl, creo que muy acertadamente, que mientras formaba parte, es verdad, de la procesión general del Santo Entierro y era uno más de los de los elementos artísticos de la cofradía de la Veracruz, pues pasaba muy desapercibido, yo creo, en la ciudad. Y bueno, pues es verdad que tiene esas condiciones un poco peculiares, son esos pequeños apóstoles de muy reducido tamaño. Podemos pensar en los grandes, ¿no? Oraciones en el huerto de Salcillo, por decir un ejemplo, y claro, no admite comparación, pero bueno, ha sido un trabajo de dignificación desde lo pequeño y lo humilde para hacer un paso, yo creo que ahora pues muy respetable en la calle, Rafa. Sí, es una escena de misterio la que se compone aquí con estas figuras, de las cuales, por ejemplo, la figura del Cristo es la única que tenemos referencia como la más antigua, del año 1679, así aparece en un inventario, mientras que las imágenes de los apóstoles pues se hicieron en el siglo XVIII por Juan Tenalcol, es el escultor que realiza las otras. Y bueno, así aparece, así conservamos en uno de los papeles
de la Iglesia de la Veracruz la autoría de esas 3 imágenes. La autoría del Cristo pues la desconocemos, pero yo estoy de acuerdo con vosotros en que pues la procesión así, yendo de esta manera, digamos, emancipada de la Cofradía de la Veracruz, pues gana bastante, y ellos llevan el paso muy bien, es decir, la distribución de la carga y el baile del paso lo hacen perfectamente, lo hacen muy bonito, y eso sirve para realzar la imagen de la procesión. Y un paso pesado, además, ¿eh? Sí. Pues hay gente conocida que carga debajo del paso, y la verdad es un paso no excesivamente grande, pero sí pesado, ¿eh? Sí, las andas nuevas evidentemente requieren el esfuerzo de los hermanos de carga. Decías, Raúl, y lo comentábamos ayer, por ejemplo, con la seráfica, cómo a veces, cosas que han pasado durante años o incluso siglos desapercibidas, de repente no se sabe por qué enraizan y alguien llama la atención sobre ellas, y podemos estar ante un caso. Ahora que vemos precisamente el paso ante su estandarte, quizá nadie había sabido mirar como había que mirar a este Cristo de la Oración en el huerto, y ha sido precisamente con este resurgir o con este echar a andar de la propia cofradía, cuando por ejemplo se hacen estampas o distintos materiales de difusión, en el que se subraya esa mirada, hay oraciones a esa mirada. En fin, es un gesto, ya decimos que no estamos ante una obra que digamos es de una calidad absolutamente excepcional, pero como obra de devoción funciona, y muy bien, porque también cala con los fieles, ¿no? Claro, porque a lo mejor, yo siempre lo he dicho, que no hace falta verdaderamente tener un Gregorio Fernández o un Salvador Carmona, que si evidentemente tú perteneces a una cofradía que posea esa talla, pues aunque solo sea en imagen y en estas cosas de decir tenemos una talla de un escultor de renombre, pues está bien. Pero yo siempre he dicho, y es verdad, que la devoción ni entiende de maderas, ni entiende de otras cosas. Tallas humildes de un taller humilde, incluso de cartón piedra o de pasta de madera, del material más humilde que pueda tener esa talla. Sin embargo, para las personas, para los cofrades de esa cofradía, valga la redundancia, o de fuera, te llama por cualquier situación esa expresión, esa forma de no sé, de la cara, como estamos viendo ahora, ¿no? Al ángel del Señor, ¿no? Que le está implorando. No sé, son cosas que evidentemente en esta Semana Santa y en todas las Semanas Santas yo creo que pasa, y es verdad lo que tú decías, Paco, a raíz de la emancipación, sí, y de que ya no haya procesión del Santo Entierro, pasaba un poco desapercibida esta talla, este grupo escultórico. No sé, es el devenir de las cosas, ¿no? De la vida. A lo mejor también equivalente a ello es a lo mejor la promesa de silencio del Martes Santo, ¿no? Que antes se hacía en el interior de la clerecía, y a raíz de las obras se hace fuera, y es el acto cumbre, ¿no? Por decirlo, de la Semana Santa de Salamanca. Claro, nosotros hablamos básicamente, y yo mucho más, de los escultores más conocidos que hay. Por supuesto, destacamos algunas figuras, siempre decimos, pues mira, esta es una de las mejores que tenemos en la ciudad. Y estaba pensando, porque ayer escuchándoos a vosotros, estaba pensando en la Hermandad del Vía Crucis, donde pues no necesitas, como decimos, a un grandísimo escultor para que la gente tenga devoción y desfile por las calles con toda la dignidad posible, porque esto yo creo que es una cuestión de dos cosas, ¿no? Por un lado, la devoción que tú tienes por la figura, y por otro, el sacrificio que tú quieres expresar y cómo quieres expresarlo. Entonces, estamos viendo la imagen de Cristo, pues es decir, no conocemos el autor de esa figura concretamente, pero es una figura excelente, una de las mejores que tenemos en la ciudad, con esa mirada un tanto perdida, aceptando pues lo que se le viene encima, ¿no? El momento de la pasión que está a punto el momento del prendimiento que está a punto de llegar. Teniendo en cuenta lo que decía yo antes, que es recoge el momento en el que Jesús suda sangre, ¿no? Suena raro, pero es una imagen bonita.
es una imagen bonita de ver, porque al mismo tiempo que anticipa su propia pasión y su propia tragedia, pues es una imagen muy consoladora. Yo creo que en esos tiempos quizás sea una de las claves, ¿no? En estos momentos de dificultades extremas para muchas personas, de conflictos abiertos, pues encontraste ante una mirada, como veremos luego también con el Nazareno de San Julián, ¿no? La mirada de José de Larra que supo plasmar ahí, pues encontrarte con una mirada consoladora también hace mucho. Y además estas tallas de la oración en el Huerto de los Olivos también han cambiado su fisionomía, porque a mí, que me gusta ver vídeos antiguos y imágenes antiguas de la Semana Santa de Salamanca, también para entender lo que fue la Semana Santa antigua, estas imágenes pues no estaban como están ahora, es decir, tenían otras capas de repintes, de pinturas, incluso el ángel llegó a salir con peluca natural, ahora la peluca el pelo está tallado, es decir, pues eso, un poco las telas encoladas de los apóstoles que están dormidos, es decir, son una serie de cosas que, pues un poco pues la historia de la Semana Santa de Salamanca y de sus pasos y de sus tallas, cómo van cambiando también. La policromía, por ejemplo, del ángel, la que lleva en el vestido, es muy típica del siglo XVIII, se utiliza mucho en el siglo XVIII. Yo creo que ya lo he comentado alguna vez, pero bueno, quizás es bueno recordarlo. Nuevamente en Castilla, en la iconografía castellana, en escenas de dolor siempre se utiliza un traje, una combinación de colores de rojo y azul. Es algo muy típico para este tipo de escenas, que es la que podemos ver que lleva la figura de Cristo. Está mucho más asociado a la Virgen. Por ejemplo, lo utiliza mucho Gregorio Fernández en la imagen de la Piedad, que desfila por las calles de Valladolid, pero ese tipo de combinación de colores va a calar y bueno, ahí lo podemos observar en la figura de Cristo, como para escenas de dolor se utiliza esa combinación de rojo y azul, así como por ejemplo para escenas de alegría se suele utilizar el color blanco, y también combinado con azul, por poner un ejemplo, lo vemos perfectamente en las imágenes que haya de la Inmaculada. Es muy estético, resulta el paso de la oración en el huerto por la Plaza Mayor, y también buena culpa de ello tiene el rigor procesional de la cofradía, ¿no? Veíamos abundando en los comentarios que señalabas antes, Raúl, como el propio estandarte que se estrenaba no hace demasiado tiempo, pues la cofradía ha agradecido la buena acogida que le ha dispensado la comunidad de los carmelitas en general y el Padre Pascual en particular, que aunque ya no es miembro de la comunidad de Salamanca, pero incluso ha querido representar en ese mismo estandarte el emblema de la Orden Carmelita, en este caso de la Orden del Carmelo, y el suyo en señal de de la perfecta comunión que han conseguido alcanzar. Sí, a 2-3 años yo creo que fue cuando lo estamos viendo además aquí en los primeros hermanos de carga del paso, los más nuevos, por decirlo así, de los que se apuntan a la cofradía y quieren pertenecer a la cofradía de la oración en el huerto. Bueno, pues se cambió el anagrama de la cofradía, añadiendo a la cruz que siempre ha sacado como filial, que fue de la Veracruz, pues el escudo de la Orden de los Carmelitas. Entonces se juntó los dos en un óvalo, parecido a un óvalo, y es lo que se pone, lo que se va en el hábito de los hermanos de carga, tanto como los hermanos de fila. Y decías tú, Paco, de representación de los carmelitas, detrás del paso también en la presidencia también van unos miembros de la comunidad de los padres carmelitas, un poco también eso, como dando muestra de que también están con ellos, con la cofradía. Es una cosa mutua, ¿no?, entre la cofradía del huerto y la Orden de los Carmelitas. Ahí estamos viendo ese anagrama que comentaba Raúl, que convive con otros, con el histórico de la cofradía. Bueno, también apuntando, ahora que vemos esta escena de este primer plano, lo que decía Raúl del comentar de la evolución, ¿no?, de los pasos, parece ser que hay constancia que en algún momento incluso este árbol de la oración en el huerto salía con frutas naturales, colgaban limones y naranjas,
y eso, como apuntaba él, también se complementaba con el pelo natural del ángel, que es un recurso pues muy teatral. Lo hemos visto pues en nuestra Semana Santa, en el Cristo de la Agonía Redentora, lo veremos en Jesús Rescatado, y también en tallas secundarias como la Magdalena, o como este ángel se utilizaba con ese efecto, supongo, buscando veracidad y llegar más al espectador, porque al final también esto se entendía como una teatralización, Rafa, creo que es así. Cuanto más cerca se encontraba la figura de la realidad, pues más, digamos, calaba más hondo en el público que podía ver este tipo de figuras. Y no solamente en el pelo, que bueno, pues en Salamanca tenemos el ejemplo del Cristo de la Agonía Redentora, por ejemplo, como uno de los pasos de Semana Santa más destacados, sino también en otros muchos elementos que introducían los artistas y que tenían las figuras. Por ejemplo, en algunos se puede observar perfectamente las uñas, en los ojos, por ejemplo, o muchas de las figuras que, sobre todo a partir del siglo XVIII, tienen la boca entreabierta y en la cual podemos ver los dientes. En algunos casos los dientes hasta eran de marfil. O sea, quiero decir, el detallismo llegaba a tal extremo que bueno, pues utilizaban el mismo material para hacer los dientes que el material que nosotros tenemos, ¿no? para los nuestros. Es decir, el realismo era muy importante para bueno, pues provocar digamos la reflexión de la gente sobre las figuras que estaban desfilando, y todos estos elementos, todo este conjunto de elementos, entre ellos el pelo, por supuesto, natural, pues formaba parte de ello. Estamos precisamente contemplando la presencia de miembros de la Orden Carmelita, como decía Raúl, y bueno, en este momento de descanso de la cofradía, pues hay que destacar pues un asunto que bueno, también está abierto al debate, ¿no? Que es la presencia de este paso en la tarde-noche, en este caso ya del Viernes Santo, ¿no? Y se llegó a plantear incluso la votación de si trasladarlo al jueves, como en una especie de intento de reordenación de la Semana Santa salmantina, iconográficamente ajustando un poco al relato evangélico, pues fue una posibilidad, es verdad que luego no se siguió por ese camino. Sí, no salió adelante esa posibilidad, un poco en el intento, ¿no?, de la reorganización por parte también incluso de la Junta de Cofradías, de sobre todo los días centrales, jueves y viernes santo de la Pasión en Salamanca, pero bueno, durante toda la semana. Bueno, pues sí, la cofradía decidió que ellos querían seguir saliendo a las calles el Viernes Santo. Yo creo que estamos todos de acuerdo que el día específico para ver este paso, esta oración en el huerto, es el Jueves Santo, porque yo creo que en eso todo el mundo estamos de acuerdo. Pero bueno, yo creo que eso también es cuestión de ir pasando el tiempo y bueno, pues las ideas se van reposando y las cuestiones se van meditando, y bueno, pues a lo mejor es posible que de aquí a unos años este paso, la cofradía decía que salga a la calle el Jueves Santo, y pueda ser que verdaderamente el paso de la oración en el huerto, que es su propio día, el Jueves Santo, salga a la calle. Bueno, esta procesión y muchas otras procesiones también, estas cofradías, sí, por supuesto, y otras cofradías que también lógicamente podrían variar de día, incluso de hora, pero bueno, eso también es que la Semana Santa está viva. Eso es Sí, lo venimos repitiendo. Con ese criterio hay bueno, muchas cofradías descolocadas, si vale esa expresión, aunque por supuesto todos ocupan el lugar que merecen, y además lo hacen con mucha dignidad. Estábamos viendo esos primeros planos del conjunto de la oración en el huerto, y llama la atención también, Rafa, buscando esa teatralidad, los recursos escultóricos para sostener al ángel, ¿no? Estamos viendo ahí, es curioso cómo está soportado sobre esa especie de nube, cómo se juega con ese tipo de recursos de los escultores, que claro, están ante un reto, ¿no? Que es y tratar de demostrar al espectador que que el ángel levita, o que se sostiene en el aire, ¿no? Sí, claro, esa es la idea, y a veces es un poco complicado cómo intentar resolver ese tipo de situaciones, pero bueno, la mayoría de los artistas, o jugando en esa época en la que nosotros estamos, que es el siglo XVII, y mucho más incluso en el siglo XVIII, donde este ambiente de teatralidad, de espectáculo, va a ser mucho mayor,
pues bueno, como digo, los artistas intentan resolverlo de la mejor manera posible. Bueno, pues ahí dejamos al paso de la oración en el huerto, camino ya de su sede canónica, tras el paso por la Plaza Mayor hacia la iglesia del Carmen de Abajo. Creo que hemos vivido una procesión pues muy bonita, muy recogida, y la verdad es que nos ha hecho vibrar también. Raúl, muchísimas gracias por tus comentarios y tu compañía. Gracias a ti, Paco. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Paco. Pues ya saben, así está viviendo Salamanca el Viernes Santo, así está transcurriendo este día central de la Semana Santa, y se lo estamos contando. La copa a Jesucristo, mientras el resto de los discípulos pues estaba dormido. En teoría deberían de estar de guardia y Jesús se lo recriminará después, pero pues se habían dormido, y está muy bien representado, quiero decir, ese momento con los discípulos ahí recogidos, recostados el uno en el otro, mientras Jesucristo pues está pasando su propio o está pues aceptando, digamos, tener que beber el cáliz que se le ofrece, que no es para nada agradable. Ese es el gesto, don Fructuoso. Si puede ser que pase de mí este cáliz, pero si no, pues hágase tu voluntad. Parece que es el momento que ha plasmado el autor. Sí, para nosotros creyentes cristianos no tenemos respuesta para ese misterio de qué pensó Jesús ante lo que él veía como inevitable ya. Una vez conocida la traición de Judas y el acuerdo con los sumos sacerdotes, pues sospechaba su muerte o un descalabro grande, y eso desbordaba sin duda su previsión y sometió a prueba pues toda su conciencia de sí mismo. Pero ahora me fijo en otro misterio más pequeño, en los tres dormidos. ¿Cuánta gente dormida entre nosotros que no se percata de lo que el otro necesita? ¿Cuánta gente dormida en su propia casa que no se da cuenta de lo que la mujer o el marido o los hijos o el abuelo necesitan? ¿Y cuánta gente en el mundo dormida que oye noticias, se da la vuelta en la cama de su comodidad y ni se preocupa? Me da impresión de que vivimos en un mundo de dormidos, como esos tres que están ahí, Santiago, Juan y Pedro, dormidos y despreocupados mientras el maestro está pasando el apuro mayor de su vida. Me da impresión de que somos una sociedad muy dormida, muy dormida. Estábamos escuchando también de fondo el sonido de la banda de cornetas y tambores Amor y Paz, que nos visitaba este miércoles aquí en nuestro estudio, y por el hecho por el que les estaremos siempre agradecidos. Y aquí tenemos uno de los distintivos de esta cofradía, que también ha apostado definitivamente por incorporar a nombres propios de la cultura a sus enseres procesionales con otro estilo. Estas son las famosas cruces eucarísticas de Andrés Alén, que también realizó una para Amor y Paz, de la que es miembro, y aquí en esta cofradía en la que ha encontrado una particular simbiosis, como nos decía don Fructuoso, con ese mural que ahora permite la exposición permanente del paso dentro de la iglesia del Carmen de Abajo, pues también sale en este caso con tres cruces, en lo que es una aportación muy interesante, al igual que por ejemplo las de Jerónimo Prieto al Cristo de la Liberación. Es una manera de demostrar que hay camino por el arte, y además arte salmantino, sin necesidad de ir a supermercados cofrades, con perdón de la expresión. Sobre todo eso, arte salmantino que, bajo mi punto de vista, un poco hace falta en nuestra pasión, en nuestra Semana Santa. Al hilo un poco de tu comentario, Paco, de una gran familia, es verdad, los hermanos de la Cofradía de la Oración en el Huerto son una gran familia. Yo conozco a varios de ellos, la Junta de Gobierno, Primi Moya, presidente de la Cofradía, Nico, varias personas que se tratan, se cuidan como ellos, como entre ellos verdaderamente como una familia, y lo vemos cada tarde noche del Viernes Santo. La Cofradía de la Oración en el Huerto es humilde, igual que muchas cofradías en Salamanca, pero han sabido encauzar un poco esa humildad desde su nueva sede, desde el Carmen de Abajo ya hace varios años, pero ahí han encontrado asentamiento, han encontrado simiente para que la cofradía tire hacia adelante, y así es, lo vamos viendo de año en año, cada vez más hermanos en la calle, siguiendo a este paso humilde también, por decirlo así,
un poco en comparación con el resto de las imágenes que salen en esta tarde-noche del Viernes Santo, pero la verdad, y más en este Viernes Santo, ¿no? Estas imágenes son un poquito históricas, puesto que, como decíamos, cambio de itinerario a raíz de, bueno, pues, de los encuentros y un poco retrasos que se han ido produciendo estos años. Bueno, pues los 4 hermanos mayores de las cofradías implicadas en esta tarde del Viernes Santo se pusieron a la mesa, y yo una conversación que tuve con Santiago Gerbós, el hermano mayor de Jesús Nazareno que veremos después, a mí me dijo: lo arreglamos en media hora. Y entonces, cuando 4 personas quieren arreglar los problemas, se arreglan enseguida. Bueno, pues esta tarde-noche lo hemos visto. La oración del huerto va por Rector Esperabé, después tirará por Tentenecio, imágenes preciosas, y decíamos un poco eso, ¿no? La novedad en cuanto al recorrido. Y otra cosa también que a lo mejor mucha gente se ha preguntado, bueno, cuando vemos los reposteros en la Plaza Mayor, ¿no? Bueno, pues hay un repostero nuevo, aparte de la nueva cofradía del Cristo de la Humildad, que veremos el año que viene, si Dios quiere, en el año 2018, bueno, pues es el nuevo repostero también de la Cofradía de la Oración en el Huerto, puesto que el año pasado se cambió ese logo, ¿no? Ese anagrama de la hermandad, incorporando el de la Orden de los Carmelitas, puesto que el Carmen de abajo está gestionado por los Carmelitas, como estamos viendo ahí, tanto abriendo cruz de guía como detrás del paso en la presidencia. En este caso es efectivamente la Orden del Carmen, lo que conocemos en la ciudad como Carmelitas Calzados, y además se ha involucrado mucho en la cofradía. No solo les ha cedido ese espacio pues importante para que el paso, cosa que no se conocía en Salamanca, porque estaba como todos en el depósito de la Veracruz, en los talleres donde se conservan los pasos, pero no se pueden apreciar. Eso también yo creo que va a la larga a generar pues más interés por esta cofradía, más interés por también salir acompañando este momento. Y aquí una demostración, pues bueno, que no hay ninguna calle que no pueda ser útil a la Semana Santa. A veces, como decías, en el Viernes Santo todo el mundo se empeñaba por ir por los mismos sitios, y aquí un ejemplo, pues como ese monumento señorial de la Casa Lis, que quizás no hubiera visto pasar antes su fachada sobre una procesión, pues ahí la tenemos. Y impresiona, Rafa, una reflexión que me viene a mí al hilo, hablando de la Orden del Carmen, pensar lo que sería el convento de San Andrés, en el que, entre otros, pues sabemos que durmió Santa Teresa la noche que vino a Salamanca a fundar su convento descalzo, en este caso, viendo lo que era una pequeña capilla, que es lo que hoy es la iglesia del Carmen. No en vano era el Escorial salmantino, se decía. Pues sí, debía ser tremendo, y además con la obra de al lado, que es el convento de San Esteban, que también tenía pues lo que actualmente es la sala de Santo Domingo, pues con esa impresionante obra también del siglo XVI, pues la zona, digamos, la manzana, debía ser bastante impresionante, bastante tremendo. Estaba pensando también que dentro de la iglesia del Carmen de abajo, pues hay una obra también de Alejandro Carnicero, la Virgen que realizó, la Virgen que está en el altar, pues también era una obra suya, una Virgen de bastante calidad, está muy bien realizada, sobre todo digamos la zona en la cual ella se elevaba sobre esos angelitos y demás, especie de bola, pues era bastante interesante esa obra. Lo que pasa es que a mí me da la impresión también, y estaba pensando también, que a veces es una pena que muchas de las obras no se pueden observar perfectamente. Yo sé que no es un momento de museos, lo mismo, porque estamos en una crisis, pero no me importa lanzar la idea. Es decir, no podríamos tener un museo de Semana Santa en Salamanca que reuniera obras que son difíciles de contemplar. El otro día comentábamos que hay que pagar por ver el flagelado, recogiendo las vestiduras en la clerecía. Cuando somos, como decíamos, pues somos de aquí, lo hemos visto siempre y nos gustaría volver a verlo. Bueno, con una buena didáctica, como decíamos, se puede conformar un museo de Semana Santa que explique perfectamente todo esto. ¿Por qué las imágenes que tiene la Veracruz, por ejemplo, tienen que estar en un garaje durante todo el año? Bueno, allí, o sea, que solamente existe la oportunidad de verlas en ese momento. Tenemos suficiente calidad en muchos de los pasos para que las imágenes se puedan
se puedan exponer. Bueno, es una pequeña idea, por supuesto. Yo sé que es un momento muy complicado, pero seguro que esto se ha hablado más de una vez. ¿No? Y hay algo parecido. El actual Consejo Rector de la Junta de Semana Santa, con José Cornejo a la cabeza, una de sus ideas era realizar un centro de interpretación de la Semana Santa de Salamanca, llámase museo o de alguna forma, pero bueno, una de las ideas era eso, era un poco eso de centro de interpretación de la Semana Santa. Yo no sé si llegar a museo o no. Sí que es verdad que en Salamanca es un poco complicado en ese aspecto, puesto por lo que decíamos antes, hay muy pocos grupos escultóricos y la mayoría son imágenes unitarias. Lógicamente, claro, las imágenes de devoción no las vas a llevar a un museo, es bastante complicado, eso es. Pues está ascendiendo por primera vez en su historia la cofradía de la Veracruz por la ribera del puente, dejando atrás Rector Esperabé para subir por Tentenecio. Era ese momento histórico del paso por delante de la Casa Lis, como veníamos apuntando, y ese plano sensacional que veíamos tan fructuoso del sol entrando y saliendo en el olivo, bueno, pues nos habla también, no sabemos, esto según el relato, como apuntaba Rafa, pues se tuvo que producir de noche, pero son esa serie de escenas, de momentos en los que parece que estos conjuntos realmente cobran vida cuando interactúan con el sol, claro, con la luna. De repente llega la luz, sea en forma de luna o en forma de sol, y cambia el sentido, la forma, los volúmenes, los contrastes, y se descubren nuevos matices de cada paso. Por supuesto, incluso el fondo que hay detrás de cada cuadro constantemente pues hace cambiar pues la percepción de la escena del cuadro. Por eso, a veces en Salamanca, según lo que se vea detrás, al ser tan monumental y con una piedra además tan fácil para la estética, pues los pasos cobran alma, vida y hasta una belleza que no se descubre cuando están parados en cualquier sitio y quietos. Es la ventaja de la calle en una ciudad hermosa, que engrandece y enaltece todo lo que por ella pasa. Quizás también, la avenida esta de Rector Esperabé es demasiado ancha, demasiado abierta, en ella hay de todo. Hay muralla, hay bajada de la muralla en rampa a lo largo de 15 metros, hay luego autobuses, coches, aparcamientos, otra acera más tarde, y claro, la procesión desaparece, eso no lo llena nadie. Por eso este espacio es difícil para la cofradía, difícil. Si pudieran dar un salto y ponerse en la cuesta de Aníbal, pero creo que no es posible. Yo al hilo un poco del comentario de don Fructuoso en cuanto a avenidas grandes y demás, bueno, nosotros, la Hermandad del Vía Crucis, tenemos dos grandes avenidas. Como tampoco os queda otro remedio, claro, Filiberto Villalobos y la avenida de Villamayor. Entonces, al igual que la Hermandad del Silencio Pizarrales, desde donde baja hasta donde llega. Pero yo creo que en Salamanca deberíamos de cuidar un poco más los detalles de esa puesta en escena. Por ejemplo, yo conozco otras Semanas Santas, me estoy refiriendo principalmente a la Semana Santa de Zamora, donde allí se cuida al máximo la puesta en escena, por decirlo así, entre comillas, de las procesiones. Allí se tapan las señales de tráfico al paso de las procesiones. Pero da lo mismo que sea en un barrio o que sea en el centro. Aquí la mayoría de las procesiones es en el centro. Tenemos muy pocas señales de tráfico. Yo me estoy acordando, por ejemplo, una a la entrada de la Rúa, otra al final de la Rúa, a la altura de San Martín. Es decir, hay muy pocas señales. No cuesta nada, no costaría nada que esas señales se taparan, al igual que hacen en Zamora, por ejemplo, con una tela negra como muestra de respeto al paso de las procesiones. Ganaríamos mucho en eso. Igualmente, yo sé de cofradías, de hermandades salmantinas que se han solicitado hace años, como es apagar las luces al paso de las procesiones. Yo creo que ganaría mucho en estética, ganaría mucho en meterse, ¿no?, en la procesión, en vivirla, en sentirla un poco más. Yo creo que ahí tenemos todavía margen de mejora en ese aspecto.
Llega ese tramo de la calle Tentenecio, la casa del Cabildo y el paso por la casa de la Pizarra. Es un paso más estrecho que el de Amor y Paz que veíamos en el Jueves Santo, pero bueno, aún así siempre es un momento complicado el de esta ascensión, que les hemos llevado a sus casas, y aquí dejamos a la cofradía del Huerto, de la oración en el Huerto, para que continúe ese recorrido por el centro de la ciudad. Pasa por tu casa.
despacito, por favor. Despacito,